La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Fernando, María, Resistencia, hola, soy Alejandro desde Alemania. Yo me hice mecenas de la Resistencia por muchas cosas, por muchas razones, pero la comodidad es una que quería destacar. Y comodidad porque es muy cómodo escuchar que te sirvan información independiente fuera de los grandes medios, que además hay toda una comunidad, una retaguardia escuchando, una comunidad crítica que aporta nuevas ideas, que aporta noticias que no salen en los grandes medios, y eso es de agradecer muy mucho. Además me hacéis compañía todas las mañanas y me hacéis sentir un poco como en casa. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. El Congreso de los Diputados ha aprobado el decreto sobre universalidad en la sanidad pública en España. Todas las personas son atendidas en igualdad de condiciones. Es importante para la salud de las personas que quedaron excluidas en 2012. Es importante para la salud colectiva de toda la ciudadanía. Es importante para todos aquellos que trabajaron en contra de la exclusión. Y es importante para aquellos que pensamos que queremos una sociedad más justa. A la Constitución se la honra y se la conmemora cumpliéndola y haciéndola cumplir. Y por tanto, en 2018, si celebramos algo, es mucho más que el 40 aniversario de un mero texto jurídico. Es un marco que nos ha permitido entendernos desde la pluralidad, desde la diversidad. Lo que me sorprende es tanto entusiasmo y tanto voto en la 40º aniversario de la Constitución, cuando resulta que hay más desafección que nunca. Después de muchos años de propaganda, de muchos años de fake news, de muchas subvenciones a medios de comunicación internacionales, es importante que el Partido Popular, ya que no lo hace el Gobierno de España, vaya a los líderes del mundo y a los líderes europeos a explicar lo que está pasando en Cataluña. Si el señor Torra viene a decir que va a acatar, cumplir y hacer cumplir la Constitución y el Estatut, bienvenido. Será muy bienvenido, señor Torra, a pedir perdón y a acatar la Constitución. Ahora bien, si el señor Torra viene a llamarnos bestias taradas al conjunto españoles donde se representa la soberanía nacional, si el señor Torra viene a decir que va a atacar y a liquidar el Estado, no hace falta que venga el señor Torra, y ya pueden tomar nota los demás grupos parlamentarios. González Pacheco, alias Billy el Niño, perderá su medalla y su pensión. Hemos acordado también la creación de un museo estatal de la memoria. Hemos acordado también la supresión del voto rogado y vamos a darnos prisa para trabajar en una proposición de ley que haga que en las próximas elecciones autonómicas, europeas y municipales los españoles residentes en el extranjero, los exiliados económicos, tengan todas las facilidades del mundo para poder votar. Buenos días, Resistencia. Buenos días, Cafetera. Ayer el PSOE y Podemos abrieron camino para aprobar los presupuestos y agotar el mandato. Anunciaron acuerdos para revertir los recortes del Partido Popular en educación, para firmar el convenio de prohibición de armas nucleares, para acabar con el voto rogado, para buscar acuerdos
e intentar bajar los impuestos a los autónomos, el IVA a productos de primera necesidad, regular el mercado del alquiler, subir las pensiones, incluso algunas medidas que incluirían política exterior y cuestiones relacionadas con la memoria histórica, como retirar la medalla y la pensión al torturador Billy el Niño o crear un museo de la memoria. Toda una hoja de ruta compartida, como lo definió el propio Pablo Iglesias y el propio gobierno, y que podría considerarse algo parecido a un pacto de legislatura. Iglesias aseguró que su voluntad es ser socio de gobierno del PSOE con el objetivo declarado de cogobernar juntos desde el Parlamento. PSOE y Podemos son dos socios que se necesitan. Podemos puede influir en el Ejecutivo, mientras que Sánchez puede tratar de atraer al electorado más alineado en la izquierda, pero también hay otras cuestiones. Ambos saben que un fracaso del Partido Socialista en el gobierno supondría también un fracaso de aquellos partidos que apoyaron la moción de censura contra Mariano Rajoy. Y eso no se lo pueden permitir. Saben además que no va a haber muchas oportunidades. Y es positivo, porque introduce sosiego en la vida política de este país. Algo que a este programa le parece bastante necesario con los días que corren. Pero además es que resulta urgente revertir los años de retroceso político y moral que hemos vivido. Sobre todo porque sigue siendo urgente proteger a los más débiles, pero además empieza a ser necesario mantener a raya a los reaccionarios. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Darling, it's the same. It's where I'm living now. Yeah, we always knew that the day would come. 'Cause all we had was a spark. But one day... Y una resistencia además que muy numerosa y que empieza a conectar con este programa a través de las redes sociales y en la que se van incorporando ya Obdemurian, Los Gatos, Fran del Pino, Elena Moreno, Buscadora de Estrellas, Ardinay, Tribilongo, Javi, tantas y tantas personas que se suman desde diferentes lugares del planeta, repartidos por todo el mundo en pequeños núcleos, ocultos a los ojos, pero están entre nosotros, son los miembros de la Resistencia, los oyentes de este programa, muchos de ellos expatriados, gente que desde otros países que ha tenido que dejar y que sienten que La Cafetera es una suerte de hilo de Ariadna que les conecta con sus familias, con sus raíces, con sus amigos. Y eso nos hace sentir bastante felices y bastante orgullosos. Muy buenos días a todas, muchísimas gracias, bienvenidas en un viernes además en el que, ya sabéis, los viernes dedicamos al Videoforum. Este año vamos a hacer muchas cosas en La Cafetera. Porque además del Videoforum, que ha sido un gran ejercicio, primero para analizar de qué forma lo audiovisual recoge parte también de lo que está ocurriendo, de los cambios tan formidables que está viviendo la sociedad y este pequeño planeta. Este año vamos a hablar también de series, pero no lo vamos a hacer solos, lo vamos a hacer junto a Ana Pastor, la periodista del Objetivo, porque me decía, las series hoy, que se han convertido en el gran sucesor de lo cinematográfico, reúnen y denuncian algunos de los futuros más poco tranquilizadores que nos encontramos. Así que, bueno, dentro de unos días estamos empezando a trabajar en ello, estamos todavía configurándolo, qué forma va a tener, pero hablaremos de serie y será dentro de algunos días. Mientras tanto, hoy sí tenemos Videoforum y como además esta semana comenzaba la temporada de La Cafetera y lo hacíamos durmiendo clandestinamente en los bosques del Valle de los Caídos y emitiendo el programa desde allí, pues nos parecía que una película, como entrevistamos a Nicolás Sánchez Albornoz, sabéis que fue un trabajador que escapó, hacía trabajos forzados, estaba allí recluido y escapó del Valle de los Caídos. Y entonces eso quedó retratado en una película que se llama Los Años Bárbaros. Así que dijimos el lunes, qué mejor película para analizar en el Videoforum colectivo de los viernes que Los Años Bárbaros, la película en la que se recoge este episodio, esta aventura de Nicolás Sánchez Albornoz, y vamos a hablar de ella, y os pedimos vuestros mensajes. 627-002-002, 627-002-002. Es el WhatsApp del programa. El WhatsApp del programa en el que, ya sabéis, podéis dejar vuestros
mensajes de audio, una nota de audio de unos 30 segundos y un pequeño titular en texto para que podamos ordenar la conversación. No vaya a ser que estemos hablando de los años bárbaros y de pronto alguien se ponga a hablar de los recortes en el sistema educativo. Que quede bien organizado. Y saludamos, como no, a la comandante en jefe del Enterprise. Buenos días, María Navarro. Cada vez tengo más cargos. Sí, porque además Voy aquí acumulando. Un día nos levantamos en el bosque de Sherwood, somos proscritas sorteando las montañas y las cascadas, y al día siguiente estás a los mandos pilotando el Enterprise. Bueno, es un bien, planteamiento ¿no? difuso, no concretado, pero ahí está, ¿no? forma Ahí parte lo de la dejamos. realidad cafetera. A los oyentes les gusta. A los oyentes les mucho, gusta, sí. bueno. Mira, lo dice María Pluriempleada, dice Elena Noruega. Bueno, estamos siguiendo la conversación y os pedimos que utilicéis un hashtag para vuestros mensajes. Almohadilla la cafetera, años bárbaros. Almohadilla la cafetera, años bárbaros. De hecho, acabamos de subir el editorial y os pedimos que lo retuiteéis, porque así el editorial cafetero también surca los cielos interestelares. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia. No estás sola. Y además necesitamos tu ayuda. Bueno, vamos a hacer una cosa porque tenemos que repasar las portadas de los periódicos, ver un poquito cuál es la columna vertebral de la información en este país, y también tenemos que hablar de la prensa internacional, de qué manera han estado recogiendo en estos días noticias relacionadas con España. Lo vamos a hacer con Pilar de la Peña ahora en unos minutos, pero si os parece, despejamos la actualidad, la información directa, el primer bloque informativo, y después continuamos y hablamos con Pilar de la Peña, hablamos de los años bárbaros, hablamos con la audiencia de este programa, la soberana resistencia, los verdaderos jefes mandamases, mandatarios, quienes tienen la sartén por el mango de esta cafetera. Nos hemos pasado el verano buscando canciones, nuevas músicas también para incorporar. Ya sabéis que somos muy aficionados, muy fans también de Fridonia, eso no va a dejar de ser así, pero también queríamos alimentar nuevos climas para este programa. Este es un programa muy folk, como dice María Navarro, dice que es muy folk, somos muy indies, somos muy folk indies. De coche, carretera, manta, tienda de campaña. Bueno, yo más que tú, me da la impresión. Aunque te vi el otro día, ¿era la primera vez que acampabas? Te lo pregunté ya. No. Pero te vi el otro día bastante integrada en el ambiente. Sí, me dejaste ¿verdad? bastante sorprendidos, Claro. Sobre todo cuando sonó el alarido de la bestia parda que había en los montes esos, que yo no sé de dónde salió. Decidí no gritar, por si acaso. Y pues era un poco como Viernes 13, de estos que se van un grupo de amigos en tienda de campaña, se oye un grito, porque además yo me levanté y dije, voy a mirar qué es. Y se escuchó desde dentro de la tienda de campaña dos voces que decían, ni de coña salgas. Y dije, bueno, alguien tendrá que asomarse antes de que nos atraviesen los machetes por la tienda, por el plástico que nos cubre. Yo prefiero morir en la tienda. En el plástico. Bueno, el caso es que resulta que eso, que te vi muy integrada en el ambiente. Bueno, las portadas de los periódicos. Oye, que os pido que retuiteéis, que estoy viendo el editorial que hemos enviado muy diligentemente justamente al terminarlo, y es importante que además le demos la mayor difusión posible. Hoy en las portadas de los periódicos, precisamente en el editorial aludíamos a ese acuerdo, a ese camino que han abierto Partido Socialista y Podemos para, bueno, un camino de ruta, una hoja de ruta para aprobar los presupuestos, para llegar a acuerdos, pero también para agotar el mandato, y entonces acuerdos muy importantes. Hoy viene recogido en las portadas de los periódicos. Dice el periódico El País que Sánchez e Iglesias pactan una batería de medidas de legislatura. Dice El País en su portada que la negociación de los presupuestos ha abierto la puerta a un acuerdo más amplio, que el líder de Podemos expresa su deseo de cogobernar desde el Parlamento y que los dos partidos cierran pactos en fiscalidad, en memoria histórica, en educación, también en alquiler. El PSOE y Podemos acordaron ayer una batería de medidas, dice El País en su portada, en fiscalidad y presupuestos, pero también dentro de la agenda social y en ámbitos como la memoria histórica y los acuerdos internacionales, como primer paso hacia un pacto de legislatura
o al menos una hoja de ruta compartida que permita reforzar la estabilidad política. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, para forjar acuerdos con el primer objetivo de sacar adelante los presupuestos. Iglesias compareció ante la prensa y manifestó su voluntad de convertirse en socio de gobierno de Sánchez para cogobernar desde el Parlamento. Esa batería de medidas que antes citábamos fue después presentada por Pablo Iglesias en una rueda de prensa. En política internacional hemos llegado a acuerdos. Hemos propuesto al Gobierno que firme el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares y el Gobierno firmará el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Hemos pedido al Gobierno que reconozca el Estado palestino y el Gobierno se ha comprometido a estudiar y darnos una respuesta en breve sobre esta cuestión. Hemos acordado también la supresión del voto rogado y vamos a darnos prisa para trabajar en una proposición de ley que haga que en las próximas elecciones autonómicas, europeas y municipales los españoles residentes en el extranjero, los exiliados económicos, tengan todas las facilidades del mundo para poder votar. Esto era una medida urgente, muy necesaria, lo hemos denunciado en este programa muchísimas veces de mano de la Marea Granate, porque es un auténtico escándalo la manera, la forma en la que se les robó, se les hurtó la posibilidad de participar en el gran ejercicio democrático, en la base fundamental del ejercicio democrático que son las elecciones, y a los españoles que se habían tenido que ir fuera se les hurtó. Y se hizo conscientemente, de forma estratégica, de forma calculada, para evitar esa brecha, esa fisura por la que se iban colando los votos y se alejaban en su momento del Partido Popular, y también hubo un momento en que hasta el propio Partido Socialista llegó a hacer esa reflexión. Así que ahora parece que va a ser revertido, muy necesario para que la gente que está viviendo fuera podáis expresaros en las urnas en las próximas elecciones. Será una demanda histórica de las Mareas Granates y pues la recibimos con bastante alegría. Sobre todo que sea un tema que por fin esté en la agenda política, que eso ya es un gran logro, y que efectivamente pues se llegue a tiempo para que no haya ningún problema de cara a las elecciones autonómicas, municipales y europeas, porque lo de que se perdiesen papeletas tendría que ser una vergüenza. Tendría que haber supuesto una vergüenza política en este país y se tendría que haber reaccionado muchísimo antes, pero bueno, bienvenida sea la propuesta, el acuerdo, y veremos si llega a tiempo. Además, escuchábamos también cómo se llegaba a acuerdos relacionados con la memoria histórica. González Pacheco, alias Billy el Niño, perderá su medalla y su pensión. El Gobierno se compromete en el tiempo más breve posible a hacer las modificaciones legales pertinentes para que este torturador pierda de inmediato su pensión y su medalla. Hemos acordado también la creación de un Museo Estatal de la Memoria. Además de proponer la nulidad de las sentencias del franquismo, vamos a proponer la tutela judicial efectiva para las víctimas del franquismo y al mismo tiempo que se facilite a las familias de las víctimas encontrar los cuerpos enterrados en cunetas y darles digna sepultura. Eso decía Iglesias, un acuerdo también para cerrar algunos episodios muy oscuros de la transición española. Es un auténtico escándalo que un torturador como Billy el Niño pueda caminar por las calles con total impunidad, tener en posesión de una medalla al honor, ni más ni menos que de un Estado, y encima estar cobrando una pensión por los servicios prestados. Es una auténtica vergüenza y parece increíble, o quizá no, y eso es lo que nos asusta, parece increíble que nadie hubiera reparado en esto antes. O quizás que sí que lo hicieron. Bueno, son algunos de los retos pendientes que tiene este país en un año además en el que se celebra el 40 aniversario de la Constitución española. Ahora hablaremos también de eso, porque también hay algunas cuestiones. Ayer precisamente aludió a eso Pedro Sánchez. No rendimos pleitesía a un supuesto tiempo heroico, sino que reivindicamos el valor y el espíritu del diálogo para conquistar el porvenir. Yo creo que este es el principal mensaje, al menos desde mi punto de vista, para las generaciones futuras. A la Constitución se la honra y se la conmemora cumpliéndola y haciéndola cumplir. Y por tanto, en 2018, si celebramos algo, es mucho más que el 40 aniversario de un mero texto jurídico. Es un marco que nos ha permitido entendernos desde la pluralidad, desde la diversidad, que ha favorecido la convivencia
y que ha cohesionado, que ha vertebrado territorialmente a nuestro país. Bueno, convendría en todo caso que si se quiere honrar la Constitución, se la va a honrar si se puede modernizar, si se puede reestructurar, si se puede estudiar y sobre todo si se pueden modificar algunos aspectos. Pero la única manera real de honrar a la Constitución va a ser dejándola de utilizar como arma arrojadiza. Y también intentando que no se utilice como talismán para la impunidad. Ya lo dijimos ayer, ya sabéis que esta misma semana PP, PSOE y Ciudadanos han tumbado la comisión de investigación sobre Juan Carlos de Borbón por los audios de Corina. Y lo han hecho aludiendo al artículo 56.3 de la Constitución, ese que dice que la persona del rey es inviolable, que no está sujeta a responsabilidad. Bueno, pues convendría que en este tiempo de elogios, en el que nos vamos a tener que desenvolver entre todo tipo de alabanzas y todo tipo de historias mitológicas sobre la madre de nuestras leyes y los padres de la Constitución, pues convendría que alguien tuviera un poco de sensatez a la hora de recurrir a ella y de utilizarla como elemento de camuflaje. Así que, pero en todo caso es verdad que ayer se presentaron algunos de los que serán estos años de Constitución. Se ha hecho con luces y sombras, porque independientemente de los grandes logros de la Constitución, que seguramente tiene algunos que pueden ser reivindicados, pero hay otras cuestiones que se tienden a confundir. Ayer se presentó también cuál será el anuncio, un anuncio audiovisual, reivindicando la concordia entre los españoles. El anuncio dura 1 minuto y medio, un poquito más de 1 minuto y medio. Lo voy a poner íntegro porque quiero que lo conversemos aquí, que lo analicemos en el programa, porque como hoy vamos a hablar precisamente de los años bárbaros, de la memoria histórica, como vamos a escuchar algunos pasajes sobre esa película, como vamos a ver también la repercusión que ha tenido en la prensa internacional, este nuevo giro para reivindicar la memoria de los demócratas frente a la memoria de aquellos que pretendían destruir la democracia en este país, pues resulta que ayer se presentó un anuncio para celebrar estos 40 años de la Constitución y entonces el anuncio suena en estos términos. ¿Cuántos años tiene usted? 102. Mucho. Pero está bajo. Son 2 ancianos que aparecen sentados en unas sillas en el campo. 2 ancianos. Cada uno de ellos luchó en un bando de la guerra civil. Yo también he perdido mucho. Hombre, no puede perder mucho usted, ya que tiene muchos años que está Austria. Pues yo tuve 2 hijos. Uno está allí. Pero el otro murió. Bajo. He tenido 2 hijas. Mira, una está en Badalona de secretaria de instructora de inglés. Y se ve una relación cordial, como es natural por otra parte, en un montón de españoles, independientemente de las historias del pasado. Pues, y así vamos. Pero vamos tirando. Ha cambiado todo mucho esto. Germán y José se enfrentaron hace 80 años en la batalla del Ebro. Germán en el bando nacional y José en el republicano. Allí murieron más de 17.000 españoles. Por fortuna, hace 40 años aprendimos a hablar entre nosotros. La paz es muy buena. ¿Qué pasa? ¿Se marea o qué? Sí. La cabeza me hace... Ah, bueno. Ya sobra todo ya. No sé para qué. 40 aniversario de la Constitución española. 40 años de democracia. 40 años de libertad. Me ha hecho un compañero viejo, pero es igual. Y aquí no ha pasado nada. Y resulta que a alguien se le ha olvidado que unos salieron a luchar por la libertad y otros salían en defensa del fascismo. Y entonces la concordia está muy bien, y lo dice alguien que escribió un libro que se llamaba Héroes de los 2 bandos y que hablaba de esas otras personas, las que traicionaron a su propio bando y protegieron a sus vecinos, los escondieron, los ocultaron. Es decir, la reconciliación y los espacios de conciliación en la sociedad española existen. Pero qué gran riesgo, en efecto, encontrarnos con una auténtica operación de maquillaje para reivindicar estos 40 años de manipulación, olvidándose de un principio tan básico como ese, reconocido, por cierto, por instituciones internacionales como Naciones Unidas, que ha hecho recomendaciones muy concretas sobre el Valle de los Caídos, o por organizaciones como Amnistía Internacional.
o por buena parte de la prensa mundial, de los medios de comunicación internacionales. Ahora lo escucharemos cuando lo hablemos con Pilar de la Peña. Y se nos olvida que en este país hubo buenos y malos. Hubo unos que tenían la razón política y otros que no la tenían. Es verdad que en los dos bandos hubo malos, pero eso no tamiza cuál es la cuestión sustancial. 40 años de maquillaje. Pero es el anuncio. Bueno, como lo dulcifica, como son dos ancianos Podría terminar el anuncio con una pregunta que dijese, ¿y la dictadura? Porque también parece que... Es un error bastante naif que ya cometió también el gobierno de Zapatero. Recuerdo que José Bono pidió que desfilasen un miembro de las Brigadas Internacionales junto a un miembro de la División Azul y entonces por el desfile de las Fuerzas Armadas. Se montó bastante revuelo porque en el fondo lo que hace es no ofrecer un relato que además sobre el que, independientemente de que haya consenso o no entre algunas personas de la sociedad española, pero que es un relato perfectamente aceptado por los historiadores de todo el mundo. Y quienes lucharon junto al fascismo y quienes gobernaban en la República. Porque en esto toda la mitología posterior y toda la manera en la que se ha tratado de reescribir, pues no nos hemos encontrado más que con eso, con una operación de confusión que, tristemente, la Constitución española pues también ha contribuido a defender, cuando no ha sido utilizada precisamente para facilitar su camuflaje, ¿no? Y también parece que cuando hablamos de Constitución siempre tenemos que hablar del pasado para no hablar del presente y del futuro de esta Constitución, ¿no? Que está siendo intocable según para qué cosas, ¿no? Porque mucha gente se sigue acordando del artículo 135. Pero es eso, yo creo que también es una manera de seguir hablando de ese pasado, además confuso, para no hablar del presente de la Constitución y de los posibles cambios en la Constitución. Lo decía Aitor Esteban del PNV, decía, nosotros no nos sentimos cómodos y en Cataluña tampoco. A lo mejor hay que hablar de esto, pero es verdad que no, que se habla pues de la concordia, de la reconciliación, que está muy bien, pero igual hay que hablar también del futuro que le espera a nuestra Constitución. 627-002-002, el WhatsApp del programa. Hoy hablamos de la película Los Años Bárbaros y por eso utilizamos un hashtag, almohadilla la cafetera, Años Bárbaros, que os pedimos que utilicéis también. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, no estás sola. Conviene ser bastante útil saber y conocer la diferencia entre el bien y el mal, y tener la suficiente perspectiva histórica para cuando uno mira hacia un acontecimiento, pues saber en qué lado está jugando y a quién está defendiendo, ¿no? Y cuando tú defiendes un discurso completamente antidemocrático no puedes ser aplaudido en el Congreso de los Diputados. Bueno, en la portada del periódico ABC, Iglesias le impone los deberes a su socio de gobierno, interpreta el periódico ABC en su portada. El líder de Podemos se presenta como cogobernante de España tras salir de la Moncloa con una lista de acuerdos que financiará aumentando la presión fiscal. Uno de los acuerdos precisamente también es aumentar el IRPF para salarios por encima de los 150.000 euros. De los 140.000, antes estaba por encima de los 150.000 y, bueno, pues ahora se situaría por encima de los 140.000. Dice el periódico El Mundo, Sánchez pacta mayor gasto con Iglesias y promete menos déficit a la Unión Europea. Dice por la mañana al comisario Moscovici que mantendrá los ajustes y ofrece por la tarde al líder de Podemos revertir recortes y bajar impuestos. De sol a sol, interpreta el periódico El Mundo, dos Pedro Sánchez. Por la mañana, ante el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, el presidente del gobierno, prometía ajustes en el déficit para el año 2019. Pero mientras el enviado de la Unión Europea le pedía un plan presupuestario claro, horas después tornaba algo de cuerpo, aunque lejos de las coordenadas planteadas, porque de la reunión de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, su principal socio de gobierno, salió un esbozo de futuro que incluye reducción del IVA en productos de primera necesidad, revertir recortes en educación o acabar con el copago farmacéutico. De los 10 acuerdos PSOE Unidos Podemos, varios implican más gasto social, dice el periódico El Mundo. Tan generoso estuvo Sánchez que incluso se comprometió a evaluar el reconocimiento del Estado palestino, dice el periódico El Mundo en su portada.
like we're healthy, like the things we said don't haunt us, it's a part. En el periódico La Razón, Sánchez promete a Iglesias un gran aumento del gasto y Moscovici pide prudencia en los presupuestos, dice el periódico La Razón. El líder de Podemos hace de vicepresidente: nuestra voluntad es cogobernar desde el Parlamento. Y dice que Moscovici alertó de la vulnerabilidad de la deuda, que pide no disparar el déficit y mantener las reformas. Bueno, son los grandes temas en las portadas de los periódicos relacionados con este encuentro, pero además hay otros asuntos también. Trump está buscando al topo de la Casa Blanca. Sabéis que un artículo anónimo que se publicó en el New York Times desvelaba que hay una red de funcionarios que está boicoteando al presidente porque se ha vuelto incontrolable, absolutamente paranoico, y que llega a tomar decisiones que ponen en peligro al mundo. Y entonces denunciaba un texto firmado de forma anónima, pero que el New York Times publicaba conociendo la identidad de la persona que lo había publicado. Bueno, contaba algunas cuestiones relacionadas con Donald Trump que dan verdadero pavor. No es además la primera información que tenemos sobre la personalidad del presidente de esta naturaleza. Bob Woodward, el gran periodista norteamericano, uno de las personas que descubrió toda la trama del Watergate en el Washington Post, acaba de publicar un libro también en el que contaba que algunos funcionarios tenían que estar ocultando la información y tienen que darle la espalda porque es un auténtico terremoto humano. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que Donald Trump ha iniciado una caza de brujas salvaje. Dice, vamos a desecar el pantano hasta encontrar a los responsables de esto. Se ha montado incluso un equipo paralelo que está analizando el tono, la literalidad de la carta y la está contrastando con otros textos, con conferencias, con publicaciones de miembros del gabinete para ver quién es el autor del texto del New York Times. Dice, un demoledor artículo anónimo de un supuesto alto cargo, dice el periódico El País, es el que ha abierto el vendaval en la Casa Blanca por una red de sabotaje interno contra Trump. Dice, la Casa Blanca vio ayer desatarse otra enorme tormenta después de que el New York Times publicara un artículo anónimo atribuido a un alto cargo. La tribuna de opinión sin firma, algo que es excepcional en la prensa, cuenta cómo un grupo de miembros de la administración norteamericana se han conjurado para formar una especie de resistencia que se encarga de sabotear las políticas más peligrosas del presidente Donald Trump. Pesos pesados del gobierno, incluidos el vicepresidente y el secretario de Estado, desmintieron su implicación en el asunto. Hoy portada en prácticamente toda la prensa mundial, en todos los medios de comunicación internacionales, porque, bueno, como ha abierto toda esta caza de brujas en el gobierno norteamericano, dice Trump, a la caza del topo del New York Times en la Casa Blanca, polémica por la publicación en el diario de una tribuna anónima contra el presidente. Así que hay bueno, imaginaos, con lo conspiranoico y con la paranoia que acompaña a Donald Trump, tener encima de la mesa una cosa como esta debe estar poniendo la vida interna en la Casa Blanca al rojo vivo. Así que, bueno, esto es la cafetera, pero claro, mientras escuchamos todo esto, también el gobierno ayer hizo algunos anuncios. Hizo anuncios que no están tan relacionados con los acuerdos a los que llegó, pero que tienen una profunda carga social. Ayer se anunció que se va a recuperar la sanidad universal y lo anunció la ministra Carmen Montón. El Congreso de los Diputados ha aprobado el decreto sobre universalidad en la sanidad pública en España. Todas las personas son atendidas en igualdad de condiciones. Es importante para la salud de las personas que quedaron excluidas en 2012. Es importante para la salud colectiva de toda la ciudadanía. Es importante para todos aquellos que trabajaron en contra de la exclusión y es importante para aquellos que pensamos que queremos una sociedad más justa. Es alucinante cómo, bueno, pues escuchando estas palabras estemos en 2018 y es que te das cuenta cuando hay que revertir esa recuperación, cuando hay que recuperar esos derechos que se quitaron, te das cuenta de esos derechos que quitaron, ¿no? Esto fue por un Real Decreto del Partido Popular en 2012 que acabó con la sanidad universal y la consecuencia ha sido, según datos de Médicos del Mundo, que ha aumentado un 15% la mortalidad de personas sin papeles a consecuencia de este cambio legislativo. Y hoy en 2018 tenemos que, yo creo que es un buen motivo para alegrarnos de este cambio, de esta recuperación, de este derecho que nunca tendrían que haberle quitado a un ser humano.
Cuando además se hizo sin una calificación previa, se hizo sin ningún estudio previo, sin ninguna razón real más allá de la operación de propaganda que suponía un anuncio que hipotéticamente podía contribuir a recortar el gasto sanitario. Una hipótesis, porque ningún estudio lo avalaba. Y no solamente no lo avalaba, sino que había estudios que defendían que si tú no realizas un seguimiento sanitario desde la sanidad primaria a algunas personas, el coste que generas, el coste que supone después para las arcas públicas es mucho mayor. Así que al eliminar la sanidad pública, además de los riesgos que la sanidad universal, además de los riesgos que conlleva también sanitarios para el resto de la población, pues ni siquiera estás provocando el supuesto objetivo pretendido de mejora económica. Bueno, ayer el gobierno anunció que recuperaba la sanidad universal y en un día parlamentario en el que sucedieron muchas cosas, porque se esperaba con mucha expectación la aparición de Soraya Sáez de Santamaría. Es bastante irrelevante para la vida política de este país los encuentros y desencuentros entre los miembros del Partido Popular, porque ahora Pablo Casado está configurando su nuevo equipo y algunas de las personas, de los disidentes, de los que terminaron fuera en aquella contienda electoral de las primarias del PP, pues están tratando de buscar su reposicionamiento. Se especula, ayer había algún digital que especulaba con la salida de Soraya Sáez de Santamaría del gobierno. Decían que iba a mantener una reunión con Pablo Casado, que parece que no se llegó a producir, por lo menos a primera hora. Pablo Casado se marchó antes de que aquello se produjera, y Pablo Casado está fuera de España en este momento, entonces hay mucha expectación por saber cuál va a ser el destino de la ex vicepresidenta del gobierno español. Y decía algún digital que Soraya quiso forzar un encuentro con Casado tras plantarle en el Congreso sin saber que se había ido a Austria, pero algunos dan por hecho que Soraya Sáez de Santamaría va a anunciar su salida y que se va a trabajar al Banco Santander y que se va a trabajar en algún área relacionada con la mujer, con los derechos de las mujeres o con alguna cosa parecida. Eso lo decía OK Diario ayer. Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Claro, esto es en lo que se refiere a la información en España, en las portadas de los periódicos españoles, pero en los medios de comunicación internacionales hacemos este repaso con Pilar de la Peña, también observando cómo han recogido noticias sobre nuestro país. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, y el verano también nos ha tenido desconectados de Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, que vuelve. Buenos días. Hola, buenos días. Aquí estamos, con más ganas que nunca. Vaya, lo dices con un tono así un poco de Leoncio Tristón. Es verdad que todos compartimos... Es que estoy un poco afónica. Llego con ganas, pero un poco tocada físicamente. O sea, ¿y has podido descansar o no? Sí, la verdad es que el verano, lo de desconectar y escaparte, a mí siempre me recarga mucho las pilas. La verdad es que descansar, luego al final siempre te lías, y con 3 niños pues es incluso más complicado, pero psicológicamente y eso, un poco de desconectar y de hacer cosas diferentes sí que hemos podido. Entonces te habrá pasado desapercibido o algo desapercibido las noticias que ha habido durante todo el verano relacionadas con algunas materias que, por cierto, siguen siendo los grandes temas de actualidad ahora, pero sí que, por ejemplo, he visto que la prensa internacional, cuando ha aludido a España, ha recogido el tema del franquismo y la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, ¿no? Eso ya lo comentamos al final de la temporada
temporada pasada. Es un tema que interesa muchísimo fuera. Y todo lo que digamos, las novedades que se van procediendo y que se van sucediendo aquí en España les llama mucho la atención. Y la aprobación del decreto ley a finales de agosto claramente fue una noticia bastante destacada. Es verdad que ya os digo que la prensa internacional lleva pendiente de este tema desde que Pedro Sánchez anunció su decisión y su voluntad de exhumar los restos de Franco. Entonces, la aprobación del decreto ley pues suscitó interés, pero como se daba como un paso más. Pero claramente en la prensa internacional se empieza a ver o se desprende un poco esa idea y esa sensación de que va siendo hora de que España, digamos, exhuma o haga algo con este tema, ¿no? El Valle de los Caídos en concreto es algo que a la prensa internacional siempre le ha chocado, pero hasta ahora habían sido más sutiles, ¿no? en sus titulares, pero ahora ya, además, una vez que ya parece que el proceso se ha iniciado, yo he visto artículos bastante contundentes. Había, por ejemplo, uno del Frankfurter Allgemeine, que es el gran diario alemán y que además suele ser bastante prudente, que el titular era "No es el lugar correcto para un dictador". Luego hablaba un poco de la dificultad que sigue teniendo España para afrontar, de cómo el tema de exhumar los restos de Franco, digamos, de buscar una narrativa común para el legado del franquismo, sigue siendo un asunto que divide a España, pero este era el titular. Había otro, por ejemplo, en un diario suizo, Le Temps, que decía que el Valle de los Caídos era el mausoleo de la vergüenza. Y en general lo que se interpreta es que los pasos que está dando el gobierno socialista indican una voluntad bastante clara de realmente de afrontar esto, ¿no? Por ejemplo, The Irish Times destacaba esto, ¿no? Que era la mayor señal hasta ahora de que España estaba dispuesta a lidiar con los asuntos tan espinosos del franquismo. Otros medios destacaban eso, las amenazas, pero bueno, para que os hagáis una idea, incluso encontré una referencia a este tema en un periódico de Camerún, o sea que es un tema que realmente interesa mucho y que se mira con bastante expectación y con bastante interés por ver si finalmente España da unos pasos en este sentido, ¿no? Y luego el verano también nos dejaba encima de la mesa algunas noticias relacionadas con la inmigración y esto también lo recogían los grandes medios internacionales. Sí, la inmigración, el hecho de que España se haya convertido un poco en la puerta de entrada, en la nueva primer destino que los inmigrantes eligen, los que quieren llegar a Europa, ya lo comentamos al final de la temporada pasada, que era un tema que estaba en el centro, en el foco de atención, porque la inmigración es el gran tema del debate a nivel europeo. En estos días, en el verano, incluso en los últimos días, los medios internacionales siguen pendiente de esto. Muchos han destacado, digamos, cómo el discurso anti-inmigración había crecido en España, ¿no? Varios medios encontraron varias referencias a este tema. Un artículo de ayer o antes de ayer de The Guardian hablaba un poco de cómo la derecha española estaba intentando agitar un poco el discurso del miedo. Deutsche Welle, la televisión alemana, también planteaba, ¿puede sufrir España una ola de xenofobia? Este es uno de los temas que llama la atención de los medios internacionales, porque siempre destacan esto, ¿no? Que España es, a diferencia de la mayoría de los países europeos, digamos, el sitio donde hasta ahora no ha habido una explosión de rechazo y los inmigrantes son bien recibidos, son tolerados. Luego es verdad que ha habido un artículo, por ejemplo, el New York Times ha publicado 2 reportajes en profundidad sobre temas relacionados con España y con la inmigración. Uno era en Ceuta, donde se fijaba y ponía un poco la mirada y retrataba un poco todo lo que parecía, todo lo que pasaba en torno a la frontera de Ceuta, y el titular era algo así como Ceuta, donde la frontera de Europa es solo una valla, ¿no? Explicaba eso, que en general la crisis de los inmigrantes se trataba, pues eso, la imagen de que, digamos, escenificaba la crisis de los inmigrantes era los traslados en barco, digamos, todos los naufragios, pero en Ceuta y en Melilla en concreto era una simple valla, ¿no? Y analizaba un poco todo lo que eso suponía para España, para Europa y para la propia Ceuta. Y luego uno de esta semana de su corresponsal, de Rafael Minder, que el titular era: España los acogía como inmigrantes, pero los desprecia como vendedores ambulantes. Y se fijaba un poco en el problema que era un poco común a toda Europa de una cosa es acoger a los inmigrantes y luego qué haces con ellos, ¿no? Y destacaba un poco en concreto el caso de los manteros, de los vendedores ambulantes, cómo muchos inmigrantes africanos conseguían llegar a España, pero se daban cuenta de que luego era casi imposible conseguir un empleo sin tener papeles, y cómo además toda la problemática con los manteros y los vendedores ambulantes estaba entrando un poco se estaba convirtiendo un poco en arma política, ¿no? Citaba en concreto el caso de Barcelona, que decía que se había convertido en una especie de centro neurálgico para
para los vendedores ambulantes y cómo esto también estaba sirviendo para atacar a la alcaldesa Ada Colau, cómo se había también convertido en un asunto, digamos, de crítica política o que estaba en el debate político. Y en general la inmigración, ya os digo, cada día casi me encuentro algún titular que habla de esto, ¿no? De los inmigrantes en España, de cómo España está afrontando. Es verdad que sigue calando la sensación de que España tiene un discurso y una política mucho más abierta en este tema de lo que es habitual en Europa, pero se está un poco con la mirada puesta sobre cuáles son los siguientes pasos. Oye, y hay un asunto que en las últimas horas también nos ocupa, la cancelación de venta de armas a Arabia Saudí por la preocupación de que estén siendo utilizadas para los propios conflictos. Bueno, es una cancelación relativa porque luego hemos visto cómo partía un barco desde los puertos españoles cargadito de armas y hemos visto cómo lo recogían los medios de comunicación, pero es verdad que esto ha tenido mucho impacto. Este veto del gobierno español ha tenido bastante impacto en la prensa internacional, ¿no? Sí, desde luego, si buscaban titulares en el exterior, lo han conseguido, porque yo he encontrado referencias en medios bastante importantes, en el diario The Times, en Al Jazeera, en Euronews, en Reuters, en varias agencias, Associated Press, con lo cual lo han recogido muchos medios de Estados Unidos, y se destaca eso, ¿no? Que España ha cancelado una venta de bombas a Arabia Saudí por los temores de que pudieran haber sido utilizadas en Yemen. Los medios internacionales destacan que España está considerado el cuarto proveedor de armas de Arabia Saudí, y en este sentido señalan que la decisión del gobierno senta un precedente bastante importante y pone presión sobre otros países para que quizá puedan hacer lo mismo, ¿no? Especialmente sobre Reino Unido, Francia y Estados Unidos, que son los tres grandes proveedores de armas de Arabia Saudí. También se destaca especialmente que la decisión del gobierno español se ha producido después del ataque aéreo de la coalición saudí que mató a 40 niños en Yemen, y en este sentido pues se relaciona un poco a ambas cosas, pero sí ha llamado la atención y lo han destacado numerosísimos medios de comunicación fuera. Bueno, pues es la imagen, la forma en la que los medios de comunicación internacionales recogen noticias relacionadas con nuestro país. Y pues Pilar de la Peña, la semana que viene más, ya plenamente integrados en la vida, en la vida de la política y de la actualidad. Gracias, Pilar, muy buenos días, hasta la semana que viene. A vosotros. Excelencia, yo, con el debido respeto y como responsable que soy de Falange en la universidad, solicito una condena ejemplar. Por lo que este Consejo de Guerra debe condenar y condena a Tomás Atienza Calderón a la pena de 8 años de prisión, a Jaime Lavín Navarro a la pena de 8 años de prisión, con las accesorias en ambos casos determinadas. A ver qué tal le sientan las celdas de castigo de Ocaña. Le pillamos ayer camino de Guadarrama. ¿Veis esos cerros? Pues desde aquel cerro a este otro, esta es vuestra prisión. Si alguno de vosotros viene con ideas propias, que sepa que aquí tengo una pistola y tengo que defender mi pan. ¿Estamos? Bueno, este es el comienzo de la película Los años bárbaros. Ya sabéis, son dos estudiantes universitarios, los de la película. Parte de la historia es real, no toda la historia es real. De hecho, hubo una polémica que ahora comentamos porque, bueno, dentro de la licencia artística que se tomó Fernando Colomo cuando rodó esta película, pues cambió bastantes pasajes de la historia real para dramatizarlo, para hacerlo más simpática, para eso no deja de ser una comedia. Pero Los años bárbaros, que es la película elegida este viernes en el Videoforum de la Cafetera. Ya lo decíamos antes, el hecho de haber comenzado la emisión de esta temporada desde el Valle de los Caídos y hablando con Nicolás Sánchez Albornoz, que es precisamente una de las personas que se consiguió fugar, que estaba ahí condenado a trabajos forzosos, se consiguió fugar de ese campo de trabajo, de esa prisión a cielo abierto, y consiguió escapar a Francia. Y entonces el periplo después ha sido llevado al cine
con esas licencias creativas a las que me refería y que se tomó Fernando Colomo, pero que en todo caso la esencia de la historia pues viene a ser parecida. Una España sometida a las garras de la profundidad de la dictadura y un periplo acompañado de dos mujeres que llegaron desde Francia, una canadiense, una norteamericana, que llegaron desde Francia para sacar a unos presos y ayudarles a escapar y sacarles del país. Que solo la historia ya contada en esos términos es fascinante, porque pensaba, de pronto que, tú imagínate que te cogen hoy y te dicen, mira, Marruecos acaba de vivir una gran guerra y tienes que cogerte un descapotable y marcharte al sur de Marruecos, atravesar todo el país con dos tipos perseguidos por los militares y jugarte la vida, porque te estás jugando la vida, y atravesarlos y tal. Que además por dos personas que no conoces. ¿La película qué te ha parecido? Bien, ha estado interesante. Bueno, es una comedia ligera, tampoco vamos a decir que es una profundidad... Sí. Bueno, de hecho hay gente que le ha gustado, otros que no les ha gustado, porque también por las expectativas que puedas tener en esta película, ¿no? Yo también, como ya pues me dijiste que también era un poco en tono comedia, ¿no? Y era así, bueno, pues bastante ligera, pues así me lo he tomado, ¿no? Pero bueno, yo sobre todo me ha hecho empatizar con la historia real, pues eso de que dos jóvenes por una pintada en la universidad acaben en este periplo y tengan que huir del país. Me parece algo alucinante. Bueno, contó Nicolás Sánchez Albornoz que una manera de redimir pena, de reducir la pena, era en lugar de cumplirla en la cárcel, pues cumplirla en el Valle de los Caídos. No dejaba de ser al final trabajo forzoso, aunque incluso en esas interpretaciones pues hay debate, pero ya sabéis. Bueno, vamos a comenzar con este tema, pero me vais a permitir también que lo hagamos con algunas cosas relacionadas con el Valle de los Caídos, porque precisamente Álvarez Junco, el historiador, el otro día era entrevistado en el periódico El País, además en una entrevista con vídeo en el Valle de los Caídos sobre el destino de este mausoleo y la posible reconversión, y entonces allí daba algunas características, contaba algunas cuestiones que para quienes hayáis visto la película pues también son interesantes. Decía Álvarez Junco, no había exactamente trabajo forzado, porque se utilizaban eso para conmutar o para reducir penas. El hueco que se hizo en la montaña se hizo a pico y pala, con unas condiciones laborales pues peligrosas, entre otras cosas. Hubo varios muertos, 15 o 20 muertos en accidente laboral durante los años de la construcción. Y en cuanto a la participación de prisioneros, fueron prisioneros de guerra y prisioneros comunes, y fue voluntario, no fue trabajo forzado, fue voluntario. Redimían penas con los días de trabajo, varios días de pena por cada día de trabajo entregado aquí. Pero eso no quiere decir que fuera pues completamente voluntario, porque lógicamente eran gente que estaba en la cárcel y que era una manera de abreviar su estancia en la cárcel. Y además en una España en la que pues mucho no podías sugerir, ¿no?, cambios de destino, y menos en esas circunstancias. Pero el caso es que la película lo que retrata son dos estudiantes que hacen una pintada en las paredes de la universidad, por cierto, una pintada real cuyos restos todavía se ven en la Facultad de Filosofía y Letras en Madrid, y porque lo pintaron con sales de plata, lo que se utiliza para las fotografías, y entonces no fueron capaces de quitarlo ni a martillazos, y se intentó de muchas maneras, que eso viene recogido en la película, es muy divertido, y ahí siguen todavía los restos de esa pintada. Decía Nicolás Sánchez Albornoz, la persona sobre cuya historia se basa esta película, que sí refleja en buena medida lo que ocurrió. Mire, la película esa refleja exactamente lo que ocurrió en la fuga, pero evidentemente pues como es una película, pues no es un documental, pues tomó algunas libertades para que la película fuera de mayor audiencia. Ahora la fuga se produjo, se nos presentó la oportunidad, y además estábamos en contacto con nuestros compañeros de la FUE, la organización que nos llevó a la cárcel de París, y ellos organizaron el traslado desde el Escorial hasta la frontera francesa, y lo organizaron bastante bien porque, como bien sabe, dio buen resultado.
Y fueron, porque claro, en la película retrata que fueron en un coche descapotable, primero burlaron la vigilancia, que corrieron... Pero todo eso son confesiones, entraron en un coche descapotable y lo pusieron, y de color rojo lo pusieron. Eso no guarda relación con la realidad. Pero lo que sí era real es que la organización internacional, desde Francia, pues organizó una operación de extracción clandestina y envió a 2 norteamericanas, a 2 mujeres, para rescatar a Sánchez Albornoz y a otra persona que se encontraban ahí recluidos, 2 estudiantes, después de hacer aquella pintada. Bueno, el caso es que en la película se ven algunas de las supuestas conversaciones, ya como digo, llevadas al cine y reconvertidas y teatralizadas y con poco fundamento basado en la realidad, pero que tiene mucha gracia. Por ejemplo, en el momento en el que Pepón Nieto, que es quien está precisamente haciendo las gestiones en Francia para ayudarles en la escapada, conoce a la mujer canadiense que les ayudará en el periplo. Belchite, venid a ver la sangre por las calles. ¿Habla español? No, Pablo Neruda, ¿eh? Su padre estuvo en las brigadas internacionales. Ella es engagée politiquement, odia a Franco y todo el bazar. La hija de un luchador de las brigadas internacionales que se presenta voluntaria para la operación de rescate. También encontramos a la novia de uno de los estudiantes, por cierto, oyente de este programa, porque Ana Rayo resulta que cuando hicimos el programa desde el Valle de los Caídos es un oyente de este programa y nos dejó un mensaje en el teléfono, en el WhatsApp de la cafetera, que nos emocionó muchísimo. Nos encanta saber que los cafeteros son gente que procede de diversas disciplinas, que hacen muchas cosas, y resulta que Ana Rayo había participado, es actriz, y había participado en la película Los Años Bárbaros haciendo de pareja de uno de los detenidos. Hola, cafeteros. Bueno, os he ido en diferido. Ha sido un programa maravilloso. Primero porque estáis aquí al lado de mi casa, muy cerca. Segundo, porque es el Valle de los Caídos y, bueno, que hayáis pasado la noche allí me parece de una garantía total. Y tercero, porque en el programa habéis hecho una entrevista a Sánchez Albornoz y habéis estado hablando sobre una de las películas que he hecho yo, que se llama Los Años Bárbaros, que tengo un papel pequeñito pero muy bonito y que me hizo mucha ilusión hacer porque además rodé allí, en el Valle. Entonces, bueno, pues eso, que ha sido un grandísimo programa, que estoy encantada de que estéis de vuelta y que estemos todos aquí otra vez, escuchándonos, y que os deseo una temporada maravillosa. Y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Mira, si llegamos a saber que estabas viviendo cerca del Valle de los Caídos, sí, nos habríamos pasado a verte. Sí, porque habría sido... Así que tenemos pendiente, mira, podríamos hacer una barbaridad, pero no me apetece que me caiga una querella de ninguna fundación. Pero en fin, que nos gustó mucho de verdad tu mensaje y te lo hemos agradecido muchísimo. Pero el caso es que, en efecto, algunas de las cosas que retrata, pues es precisamente estas conversaciones y la preparación del periplo. Próximo domingo a las 11, en el monasterio. Sí, ya, pero ¿cómo le vamos a conocer? Porque ser francés tampoco es ningún señal, ¿no? Va a llevar una bufanda roja. ¿Una bufanda? ¿Con este calor? Que sé francés. Bueno, se llama Michel. Y en Madrid le vamos a dar vuestros documentos. Tú te llamas Ángel... Ángel Buenaventura Conde. Y tú, Carlos Ruiz de Longares, ¿os acordaréis? Sí. Ángel Buenaventura Conde. Bueno, primero os van a llevar a Barcelona y desde allí pasaréis a Francia. Pepón Velasco os esperará en el primer pueblo. ¿Y la frontera qué? Nada, la vais a pasar andando porque es mucho más fácil. Os están buscando un guía. ¿Vosotros? ¿Habéis estudiado cómo salir de aquí? No sé, por las bravas hay patrullas en el monte, pero luego siempre se paran a fumar un cigarrillo, o sea que... Sí, especialmente los domingos. La verdad es que cuando uno pasea por esa zona y se imagina el periplo por el que tuvieron que pasar, el tiempo que tardasen en llegar a pie o en burro es en la película. No sé si en el relato original, si en la historia real tuvieron que atravesar esos montes en burro, pero en su camino hacia el Escorial, donde les recogieron, y después todo el periplo hasta Barcelona por carretera, en coche, con 2 turistas extranjeras. Bueno, la verdad es que... con un fascista siguiéndoles, ¿no? El fascista protagonista, que es Juan Echanove. Sí, que es la persona que les ha llevado a la cárcel porque... lo escuchábamos en el primer fragmento, perseguía también que la condena fuera ejemplarizante para evitar estos disturbios en la universidad.
Entonces, una vez que han pillado un fascista de Falange, una vez que han pillado a estos 2 estudiantes pintando, solicita que la pena sea muy alta. Bueno, y después la casualidad quiere, en la película siempre, la casualidad quiere que mientras ellos están en el Valle de los Caídos trabajando, con sus trabajos forzosos, a punto de escaparse, claro, ahí empiezan las licencias literarias, a punto de escaparse, se produzca una visita sorpresa al Valle de los Caídos porque los amigos de Franco van de vez en cuando a ver el transcurso de las obras y sobre todo porque también les interesa mucho saber pues cómo están los prisioneros por allí. Y entonces se encuentran con el fascista. Vosotros siempre tan juntitos, ¿eh? Ya me habían dicho que andabais por aquí. Qué elegantes. Sí, es que hoy es domingo. No te he preguntado nada. Tenga cuidado con este par de maricones. Lo tranquila que se quedó la universidad. Hoy mismo me voy a Barcelona a darles a vuestros amiguitos la misma medicina que a vosotros. Pues traiga más. Estudiantes, digo. Enseguida les doy una maza. 8 años. 8 añitos que vais a estar picando piedra por mis cojones. Venga, a trabajar. A levantar España. ¿A la piedra? Pero es que hoy es domingo. Ya sé que es domingo. Para esta gente no hay fiestas. Que caben una zanja, o que levanten una pared de ladrillos, o que limpien las cuadras. Mira, qué buena idea. A limpiar las cuadras. Vais a limpiar la mierda de los caballos hasta que os salga por las orejas. Estaba ahí Juan Echanove haciendo de... Sí, me hace gracia la justicia esta, ¿no? La justicia por mis cojones, ¿no? Vais a cumplir 8 años por mis cojones. La película, y algunos de los oyentes han coincidido con eso, pero también dulcifica en cierta forma, porque incluso los encuentros que tienen allí con personajes así del franquismo, policías, guardias civiles, así gente muy dura, o como el propio Echanove, bueno, presenta una imagen ciertamente dulcificada, ¿no? de la relación que no dejaban de estar prisioneros, no dejaban de ser presos. Pero, fíjate, está diciendo Enrique Quesada que se redimían penas trabajando en beneficio de las empresas constructoras, que no solamente ocurrió en el Valle de los Caídos, que también ocurrió en pantanos. El Estado pagaba 10 pesetas y media, 10 pesetas con 50. Cuando los monjes entraron en el valle, el Estado pagaba 44, pasó a pagar 10. Bueno, dice Enrique Quesada que la película retrata también otras realidades de la época, la homosexualidad, las uniones libres, la vida de los artistas. A mí me gusta mucho también la parte que cuentan un poquito lo que suponía para algunas personas, para por la hija de este luchador antifascista que decide eso, cruzar España, en esta suerte de resistencia, la resistencia francesa clandestina, y que deciden bajarse. Bueno, no a todo el mundo le ha gustado, ¿eh? Algunas personas nos enviabais vuestros audios. La película es una comedia relativamente menor, tampoco es que sea una gran obra de arte, pero bueno, se deja ver. Buenos días, cafetera. Esto es para hablar de la película de los años bárbaros. La verdad es que el tema que trata la película es bastante interesante y no se había hablado mucho de él, del tema de la esclavitud, de los prisioneros para construir, por ejemplo, Valle de los Caídos, entre otras cosas. Pero también, como todas las películas de la Guerra Civil, o como muchas de ellas que se hacen en España, es prácticamente una caricatura de la época, totalmente maniquea, irrealista y no muy bien realizada, la verdad. Fue muy decepcionante para mí verla y ver que todavía no se ha hecho ninguna película de la Guerra Civil en España por directores españoles que sea objetiva, con rigor histórico y que realmente hable del origen del conflicto. Verdaderamente, aparte de Tierra y Libertad, no conozco ninguna otra película sobre la Guerra Civil que merezca ser recomendada. Así que lo siento, pero le daría una puntuación bastante baja a esta película. Saludos. Sí, un poco por lo que dices, Daniel, yo también reparaba en eso, ¿no? Hay una cierta frivolidad también en el tratamiento y, bueno, se intenta hacer con ternura sobre ese pasaje de la historia, pero tiende a dulcificar también las raíces, pero no pretende ser una película histórica, más allá de que sí que deja algunas
digamos, algunos mensajes sobre la mesa, pero pretende ser sobre todo una comedia, y es una buena comedia, es una comedia entretenida, es interesante, es divertida, no tiene mucho más. Claro, lo pero mejor... está bien, a mí sí es una película que me ha gustado, ¿eh? Yo reconozco que me lo he pasado muy bien. También sobre todo porque iba con las expectativas que iba, ¿no? Y porque ya se me planteó como una comedia. Entonces, si se te plantea como una comedia... Pero es una comedia pues, abiertamente, quiero decir que nadie pone en duda eso. Pero bueno, lo que sí que puede pasarte es que después de verla, ¿no? Pues te den ganas de ver una película, pues eso, más histórica. Tipo como Tierra y Libertad. De todas formas, yo creo que es bueno también diferenciar entre una película documental y una película cinematográfica, ¿no? Todas las licencias que conlleva. De conocer más. Pero en realidad, en fin, lo que retrata es una historia que además tiene pasajes reales y lo retrata con ironía, y a mí, como me gustan mucho las comedias, yo disfruto mucho, pero además sirven también para despejar un poquito, que estamos todo el día muy trascendentales, ¿no? Pero el caso es que, claro, en la película hace algo muy divertido, porque en realidad Pepo Nieto recurre en Francia a un experto en fugas, alguien que había ayudado a otras fugas, y entonces le dice, bueno, pues al final no consiguen coche, y el único coche que consiguen es un descapotable, rojo, llamativo, muy escandaloso. Hay que buscar otro coche, Michelle, este no puede ser. Pero ¿cuál es el problema? Tú te quedas antes de la frontera. Y jueves voy con ellas al Escorial y les enseño el lugar del rendezvous, ¿verdad? ¿Y tú qué? ¿Te vuelves a Barcelona? El coche no era apropiado porque era muy llamativo y porque además no cabían más que 4, las 2 mujeres y los 2 prisioneros que huían. Era muy llamativo, pero esto al planificador de fugas le pareció que en todo caso mejoraba el guión, y decía, ¿quién se va a fijar en 2 turistas en un descapotable llamando la atención? ¿Quién va a pedir, quién le va a dar algo de sospecha a ese asunto? Nadie se habría metido en una fuga, y entonces planifica la fuga, cosa que me parece un giro de guión bastante interesante, bastante bueno, y entonces, bueno, finalmente se escapan del Valle de los Caídos subidos en 2 burros. ¿Cómo es queso? No quiero queso, odio el queso. Oye, ¿tú cómo te llamabas? ¿Ángel o Carlos? Ángel, tú Carlos. Muy buenas, cafeteras. Ante todo, gracias por volver, frescos, despejados, y poner de nuevo un poquito de sentido común en la información diaria de nuestro tristemente convulso país. Se os ha echado muchísimo de menos este verano, en el que el fascismo ha andado por los medios y en la calle desatado y desbocado. Años bárbaros me ha dado que pensar. He pasado un agradable rato, ha sido muy divertido. Un relato de lo que significó para muchos la posguerra, ironizado sobre todo, hechos duros y muy tristes. Como que 2 estudiantes tengan que huir por expresar sus ideales, de un campo de trabajo en el que murieron miles de presos políticos esclavizados para grandeza de España. Esa España antidemócrata y dictatorial, que se alzó destruyendo un país democrático y su gente por 40 años, y que 80 después todavía arrastramos las consecuencias de aquello sin justicia ni reparación, habiendo pretendido dejar enterrada la verdadera historia con el cuento de no abrir heridas que nunca se cerraron al falsear con revisionismo falaz lo sucedido. Sí, porque muestra la posguerra, decía Monse, y es verdad, lo estaban recordando también en Twitter, decían, no es una película sobre la guerra civil, dice Juan Alix, es una película sobre el franquismo, sobre los años del franquismo, ¿no? Y la represión, y en efecto la persecución política y los presos políticos y todo esto, ¿no? Pero bueno, en todo caso te la estabas jugando, quiero decir, tú atraviesas el país habiendo huido del Valle de los Caídos, de lo que se iba a convertir en la tumba de Franco, porque en esto luego ha habido mucha literatura, también estos días se ha discutido mucho, Franco es que no quería ser enterrado allí, no, los historiadores lo que dicen es que iba con una cierta frecuencia a visitar el estado de las obras, y que además en alguna ocasión incluso se le escuchó algún comentario relacionado con el momento en el que sus restos fueran dispuestos en el Valle de los Caídos. O sea que todo esto tiene... Pero bueno, independientemente de todo el mundo daba por hecho que era el gran mausoleo del dictador. Así que escaparte de ahí, atravesar el país con 2 extranjeras, tenía su mérito. Y tan jóvenes. A mí,
Joder, universitarios, esto es muy... Yo luego también pensaba, digo, a lo mejor es que no eran conscientes del todo, ¿no? Del lío en el que se podían meter si les pillaban, y por eso tiraron para adelante. Al menos en la película sí que, bueno, pues hay uno, ¿no? que es como más precavido. Oye, mira, que es que nos van a pillar, que ya verás. Y el otro que no, hombre, que no, que ya verás cómo salimos adelante. Y bueno, yo creo que eso retrata bastante un poco pues una parte buena de la juventud, ¿no? Que hay ciertas cosas que no les das esa importancia que le podrías dar como más adulto. Los grandes revolucionarios y por eso te enfrentas a eso. Claro. Pero, claro, ellas también jugaban con un digamos, con una carta de protección, con un pequeño talismán, el que les daba el hecho de ser extranjeras. Y podían hacer gala de, bueno, para evitar un conflicto internacional, podían hacer gala además de su nacionalidad. We're tourists. Tourists. Get it? Just traveling. She's Canadian and I'm a citizen of the United States of America. No, cuando son detenidas por la policía, porque en los registros figuraba que viajaban 4 y solamente las han encontrado a ellas viajando solas en el automóvil, y entonces las detienen y una de ellas entra en cólera y dice: somos turistas, somos ciudadanas extranjeras, yo canadiense y ella ciudadana norteamericana. Y entonces allí el policía pues se viene abajo. Bueno, que luego también llega Echanove. Así que la coartada era buena. A estas chicas no se les toca, que tenían una obsesión con ellas. Bueno, así que consiguen llegar a la frontera francesa y como tantos y tantos exiliados que salían escondidas, pues consiguen cruzarla, llegar a territorio francés. Pero se encuentran... ¡Eso es Francia! Francia, yo me cago en Francia. Aunque el fascista le sigue los pasos. Venga, vamos conmigo. ¡Quietos! ¡Aquí no se mueve nadie! ¿Cómo que quietos? ¿Que ha venido usted aquí a merendar? Acompañado por diferentes guardias civiles, el fascista intenta atravesar la frontera para detenerlos, pero claro, está en territorio francés, no puede hacerlo. Así que tienen una pelea. Todo esto está dramatizado, ahí nos lo contó Sánchez Albornoz, que eso realmente, la persecución del falangista es ficción. En la película se retrata el último encuentro con el falangista ya en territorio francés. No, eso forma parte de lo literario. Pero esa es parte literaria. Colombo, cuando estábamos hablando del episodio, y además había leído la novela que mi compañero Manuel Lamana había publicado en Buenos Aires, dijo, bueno, pero aquí el relato no contiene la persecución. Y digo, bueno, es que yo no puedo contar la persecución. Y dice, bueno, pero esto es una película en la que hay perseguidos. Bueno, pues arréglatelo tú. Y entonces inventó el personaje, claro. En todo caso, debieron ser se inventó el personaje pues para darle también un aspecto así más. Pero bueno, así es como prácticamente termina la película. Se encuentran en la frontera, el falangista la emprende a golpes con uno de los dos expresidiarios. ¡Venga! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos en Francia! ¡Somos refugiados políticos! ¡No me hagan reír! ¡Refugiados políticos! Vais a venir conmigo a Madrid. A ver si ahora con un poco de suerte os cae una pena de muerte. Andando, niñatos. ¡Vamos! Vas a tener que matarnos tú. ¡Venga, dispara! No me toques los cojones. No tienes cojones. ¿A qué esperas? Quieto ahí, payaso. ¿Qué te crees? ¿Que eres el primero que mato? Yo no tengo arma. Mira lo que tengo. No te acerques más. Un cuaderno. Un cuaderno y un lápiz. No te acerques más. ¡Venga, tira, gordo cabrón! Bueno, revuelo de disparos, revuelo de heridos, revuelo de golpes, porrazos, y al final consiguen librarse, consiguen huir. La historia real nos enseña que, en efecto, independientemente de la caricatura, consiguieron huir a Francia y allí pues se fue... Nada, a mí me ha gustado, me ha parecido bien, y veo que además hay bastante gente que le ha gustado también, que le ha gustado mucho también, o sea que sí, decía, una película interesante. Decía Graznano, tengo muy buenos recuerdos de cuando vi la película, grandes actores y muy buena comedia. Sí. Bueno, ¿alguna cosa más? Bueno, tendremos que... mira, hay una opinión de Andrea que también es interesante, porque claro, todo nos parece un escándalo total. Han hecho unas pintadas. Hola, cafetera. No sé si habéis visto que los cargos por los que
se acusa a los estudiantes que hacen la pintada en la universidad son prácticamente los mismos por los que se acusa a Valtonyc y a toda la gente relacionada con la realización del plebiscito del 1 de octubre. ¡Alto! ¡Alto! ¡Suéltalo, suéltalo! Excelencia, yo, con el debido respeto y como responsable que soy de Falange en la universidad, solicito una condena ejemplar. Por lo que este Consejo de Guerra debe condenar y condena a Tomás Atienza Calderón a la pena de 8 años de prisión, a Jaime Lavín Navarro a la pena de 8 años de prisión, con las accesorias en ambos casos determinadas. A ver qué tal le sientan las celdas de castigo de Ocaña. Le pillamos ayer camino de Guadarrama. Los años bárbaros, la película de Fernando Colomo, retratada para este programa, una película que se estrenó en 1998, que está basada en una novela, Otros hombres, de Manuel Lamana, y que narra la fuga de Manuel Lamana y de Nicolás Sánchez Albornoz, una historia que ha sido ficcionada, pero que tiene algunos aspectos basados en los acontecimientos reales. Es una comedia interesante y que te permite distraerte un poquito y también observar un poquito aquel pasaje de nuestra historia desde una perspectiva amable, tampoco sin más pretensión. Uh-huh. Ahora, nada, ya está. Sí, nos tocará ir pensando la película del próximo no, viernes. Ya la tenemos decidida, la tengo decidida yo. Tengo mucho interés, muchísimo interés, sí. Pido a la soberana audiencia perdón por esta falta de respeto, pero tengo mucho... Vale, la podíamos poner a votación. La vida es bella, que es tu película favorita, de manera que no creo que quieras ahora ya someterla a votación, pero podíamos poner La vida es bella y si quieres la ponemos con 4 comedias tipo Estupidiario, Los albóndigas en remojo, ¿sabes? Pues en La vida es bella yo creo que habría debate porque había gente que por ejemplo, no le gustaba mucho. Y otra gente, o sea, había como amantes y odiadores de la película y eso siempre va a generar un buen debate. Bueno, La vida es bella. Tenéis toda la semana para verla, incluido el fin de semana. Los que ya la hayáis visto, volved a verla, porque parte de este ejercicio, lo interesante es que sea colectivo. De manera, todos la hemos visto, la mayor parte de nosotros la hemos visto, la vamos a volver a ver. Pero cada uno observa una cosa. Aquellos que acabáis de ser padres seguramente veis la historia del padre con el hijo. Aquellos que tenéis la conciencia despierta en torno a los abusos del nazismo, probablemente pongáis el enfoque allí. Eso es lo que ocurre cuando hacemos este ejercicio de Videoforum, que siempre es tan interesante por eso, porque surgen muchas lecturas diferentes sobre cada película. Así que os pedimos, La vida es bella, la película elegida, os pedimos que la veáis en estos días, que nos vayáis enviando los audios en la medida que la vayáis viendo, los vamos a ir guardando y almacenando, y así el viernes podemos analizarla y ver todos estos capítulos que están interesantes. A mí me gusta mucho La vida es bella y El niño del pijama de rayas, pero claro, son dos películas muy duritas, así que con La vida es bella de empezamos. Hecho, no sé cuál es más dura, porque El niño del pijama de rayas es también durísima. Porque La vida es bella, bueno, aún tiene pues la parte del padre y el hijo, ¿no? Que intenta pues darle un sentido a ese niño que está... Bueno, no voy a contar nada para que los que no la habéis visto. Ya los spoilers pero, los metemos la semana que viene. Yo creo que está muy bien para ver un poco... ¿A que te gusta la elección? Hombre, claro que me gusta. Claro, porque como es tu película favorita, ahí no te poco, parece un abuso de la plutocracia. La volví a ver hace poco y me dio muchas reflexiones sobre lo relativamente fácil que es cómo se retrocede todo un país y la influencia que puede tener el fascismo en toda Europa. Pero bueno... lo hablaremos el viernes de la semana que viene, la película elegida para el Videoforum. La vida es bella. Y nos vamos a marchar. Os pedimos que aprovechéis la vida a cada minuto. Ahora tenéis el fin de semana por delante, que disfrutéis cada minuto como si fuera el último sobre la Tierra, porque nunca sabes realmente cuándo va a ser el último, así que es mejor disfrutarlo, vivir contentos. Y a todas y todos los que participáis de la vida cafetera y a todas aquellas personas que nos ayudáis, a los mecenas que hacen posible que este programa siga vivo, de verdad de corazón, muchísimas gracias. Mary, hasta el lunes. Hasta el lunes. Cuídate. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando eres La Resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mundo. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.
So